qué era lo que había que hacer, cuál era el índice del día y cómo uno tenía que protegerse. Yo creo que en el caso de América Latina, volviendo un poco a la pregunta sobre esta relación entre los fenómenos meteorológicos y los fenómenos climatológicos, en el caso sobre todo de los eventos extremos como tornados y huracanes en América Central, mayoritariamente que ocurren, si uno analiza la tendencia, es claro de que la frecuencia, o sea, la cantidad de eventos, la intensidad del mismo evento, la magnitud del área, es realmente mayor. La curva es absolutamente clara y por años, por décadas ha sido de una intensidad X y ahora se ve todo realmente incrementándose mayoritariamente. O sea, dentro del capítulo de técnicos y profesionales que trabajan en el tema de la región, en general hay un consenso de que efectivamente hay una relación y ese es un tema que tiene que quedar muy claro. Y yo creo que asociando este punto con el tema de la comunicación, yo creo que en un momento hubo un periodo en el cual había una conciencia significativa en torno al tema del cambio climático y ahora pareciera ser como que se ha estancado un poco y estamos llegando quizás a una situación que algunos califican de peligrosa en el sentido de que parece que es inevitable, entonces no hay nada que hacer, entonces esto va a ser así, adaptémonos, punto. Entonces este es un tema como que hay que preguntarse, ¿es este el camino correcto? Yo pienso en una situación totalmente opuesta y estoy pensando en otro campo, como es el campo de los desaparecidos en Argentina, por ejemplo, en el cual las personas que han fallecido, que han desaparecido, son desaparecidos, hasta que no se encuentra el cuerpo, siguen siendo desaparecidos 30, 40 años después. Entonces aquí estamos viendo un proceso de que está afectando nuestras vidas cotidianas y sin embargo podemos como un mensaje decir esto es inevitable, listo, pasemos a adaptarnos o tenemos que seguir trabajando para enfrentar este problema. Entonces hay un discurso que es como ambiguo y que es necesario, yo creo, trabajarlo. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, por supuesto. Es que se me han ocurrido 4 cosas, 3 a propósito de cosas que has dicho tú y una a propósito de lo que acaba de decir Guillermo. Has dicho algo muy importante, que es la capacidad de orientar para reducir el daño que se puede producir cuando ocurren estos fenómenos, que es algo propio de los servicios de protección civil. A veces mejor coordinados, a veces peor coordinados, con más medios o menos medios. Siempre se pone como ejemplo la capacidad que tiene una isla como Cuba para reaccionar, gestionar una población preparada que entiende cuál es el tipo de riesgos, de incidencia que puede tener un gran huracán sobre la población y sobre las infraestructuras y por tanto los datos que salen a la luz cada vez que hay uno de estos grandes huracanes en el Caribe es que frente a destrucciones millonarias en muchos sitios, con pérdidas de vida importantes en muchos sitios, en Cuba hay destrucción, hay daños, pero nunca son daños enormemente cuantiosos y es muy raro que haya pérdidas de vidas humanas, es decir, la población está preparada. Hay parte del mensaje que lamentablemente es inevitable, es que si va a haber más fenómenos meteorológicos extremos de gran intensidad, es bueno que la gente entienda cómo puede reaccionar y cómo puede protegerse. Y ahí hay una labor de comunicación y una labor de preparación que a veces podemos pensar que es muy sofisticada, pero en realidad no siempre es tan sofisticada, tan compleja o tan costosa como pudiera parecer. Es sobre todo una labor de entendimiento, por supuesto cuanto más sofisticada mejor, pero sobre todo lo que se necesita es un conocimiento bueno y claro de qué es lo que debe hacer la población. Luego hay otra cuestión que también me parece muy interesante a propósito de este mismo asunto y de lo que hemos estado viendo en el mes de octubre, ¿no? En esa imagen de los 3 huracanes pasando simultáneamente y asolando todo el Caribe. Unos huracanes con una... Sí. Además, que nos acordemos que uno de esos huracanes fue el que más al este llegó del Atlántico de la historia, desde que hay registros. Es decir, que para que veáis que en realidad estamos hablando de América Latina, pero que nos toca a todos nosotros, porque ese huracán que asoló el Caribe llegó aquí. Bien es cierto que no nos afectó mucho, pero llegó muy cerca, muy peligrosamente cerca, perdona que interrumpa, sí. Para que en realidad, que luego lo hablaremos si queréis, de la conexión tan importante que hay en toda la atmósfera, de lo que Lorenz denominó en su día
pues la teoría del caos y la mariposa, que luego también pues hablaremos de cómo todo está tan relacionado y cómo un evento que sucede en el Pacífico, como conoceréis seguramente el Niño, nos afecta a nosotros. Pero nada más que haga este inciso, pero creo que además en este caso los huracanes han cruzado el Atlántico y han venido a nosotros. Muy bien, pues yo iba no a eso, sino a otra cosa que me parece muy llamativa. También tendemos a pensar, cosa que es verdad, que estos impactos son mucho mayores en países vulnerables, frágiles, son años de atraso en términos de desarrollo, pérdidas muy cuantiosas en servicios básicos y afectan a los más frágiles y vulnerables entre los colectivos de la población, cosa que es completamente cierta. Bueno, vamos a repasar esas imágenes de qué es lo que ocurrió en el Caribe en estos últimos huracanes del mes de octubre. Nos encontramos con Antigua y Barbuda, con la isla de San Martín y con Puerto Rico. Y en Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos, llevan 2 meses sin agua y llevan 2 meses sin luz. Es decir, ¿qué ocurre con el resto de los países y de las zonas afectadas que no nos salen en el radar y que en teoría tienen mucho menos medios, muchos menos recursos, mucha menos capacidad de reaccionar cuando se produce uno de estos eventos? Por tanto, es algo que vamos a ir viendo cada vez con mayor intensidad. Tenemos que estar preparados, ocurra lo que ocurra. Si sabemos, si tenemos una capacidad de anticipar qué es lo que va a ocurrir, lo razonable sería también tener una capacidad de anticipar como comunidad internacional de qué modo podemos ofrecer una cierta solidaridad, una cierta garantía de que los elementos básicos, los servicios básicos para un mínimo de vida razonable se pueda mantener. Y la tercera cosa, al hilo de lo que tú decías, Guillermo, es que yo creo que aquí a veces nos confundimos sobre si es mejor evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto que se incremente el problema. Esto debería ser un no objetable por nadie, salvo por el endemismo Trump, pero es obvio que hay que evitar, reducir al máximo el origen del problema. Lo que pasa es que lamentablemente, esto tú sabes mucho más que nosotros, probablemente la inercia del sistema climático nos lleva a pensar que en todo caso vamos a convivir con impactos del cambio climático, aunque las emisiones se redujeran a cero durante mucho tiempo. ¿Qué significa? Pues que tenemos que hacer como en Cuba, es decir, tenemos que tener esa capacidad colectiva de poder identificar de qué modo estamos mejor preparados para que nos afecte lo menos posible aquello que va a ser muy probable que nos ocurra cerca. Y esto no siempre es así. A veces tiene que estar acompañado por una intervención, por una cierta facilidad de sistemas de seguros, de microseguros. Claro, una de las cosas que ocurren es que la población de pescadores o la población rural con menos recursos, cuando pasa el huracán, se acaba todo y se acaba todo, y no tiene nada asegurado, por tanto se acaba todo de verdad, y esto forma parte de los elementos un poco engañosos de las cuentas que se hacen, ¿no? Bueno, pues, poner en marcha sistemas que sean asequibles para ofrecer una mínima protección incluso a los colectivos más frágiles y más vulnerables es también importante, y me parece que todo esto combinado requiere una acción concreta sobre el terreno, un entendimiento concreto, una priorización de cuáles pueden ser los elementos en los que se puede actuar con una incidencia mayor en cada sitio, que requiere entender bien el espacio en el que se trabaja.